Conferencia General de la Iglesia de Dios presenta Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Sea usted bienvenido. Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Les saluda a su hermano en Cristo, diácono Abraham del Ángel Cruz. En esta ocasión abordaremos el tema doctrinal titulado El Nuevo Pacto, en el cual veremos que el Nuevo Pacto lo instituyó el Señor Jesús la noche antes de su muerte. Este artículo fue publicado en el Heraldo de la Biblia, abril-junio 2004, escrito por el ministro David Vázquez Cid de León. El Nuevo Pacto. Hablar del Nuevo Pacto es un tema muy extenso en la palabra de Dios, pero trataremos en este artículo de explicar los puntos más importantes con el propósito de que podamos entender el plan divino de Dios para con el hombre, quien habiendo perdido su estado de santidad original, gracias a este nuevo pacto pudo tener una nueva oportunidad para alcanzar la misericordia de Dios y así poder alcanzar la vida eterna. Para esto es necesario saber qué significado tiene la palabra pacto. El diccionario de la lengua española dice: concierto o asiento en que se convienen dos o más personas o entidades que se obligan a su observancia. Entendemos entonces que el primer pacto estuvo compuesto por Dios y el pueblo de Israel, en el cual Dios les dio una serie de sacrificios en los cuales siempre hubo derramamiento de sangre, así como diferentes leyes civiles para corregir la vida del pueblo. Y aunque el pueblo se rebeló en contra de Dios, Él ha preparado un medio para que aquel pacto hecho con Abraham no se perdiera, así lo dice el profeta Jeremías. Mas este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Jeremías 31:33. Esto quiere decir que aunque Israel había roto el pacto, Dios no desecharía totalmente al hombre, sino que en algún tiempo iba también a incluir a los gentiles que creyeran en su nombre. En el Nuevo Testamento se habla muy ampliamente de este nuevo pacto, el cual tiene como objetivo traernos la realidad de aquellos antiguos sacrificios que tenían derramamiento de sangre y diversos lavamientos en cuanto a la carne, pero que carecían de perfección. Así lo dice el apóstol Pablo en Hebreos 9 y 10, lo cual era figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía con ellos, consistiendo solo en viandas y en bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de la corrección. Desde luego, no dejamos de reconocer que aquel pacto antiguo tuvo su grandeza y que cumplió en su momento con sus alcances y objetivos para el pueblo de Israel. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, delineó un plan perfecto para cuando ese antiguo pacto terminara su función y así dar paso a un nuevo pacto, el cual estaría sentado bajo mejores promesas, ya que no iba a ser necesario más derramamiento de sangre de animales, porque nuestro Señor Jesucristo iba a ser el perfecto sacrificio. Así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos. Hebreos 10:18. También Juan el Bautista dice: el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. En Hebreos 9, 11 y 14
el apóstol Pablo explica cómo, estando ya presente Cristo, aquellos sacrificios quedaron nulos con su muerte. Mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte, para que sirváis al Dios vivo? Y que si de alguna manera aquellos sacrificios hacían algún efecto en cuanto a la purificación de la carne, ahora el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es mucho más sublime y perfecto, de tal manera que nos permitió reconciliarnos con Dios y tener la oportunidad de alcanzar la vida eterna. En aquella noche el Señor toma aquel pan ácimo diciendo: tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Mateo 26:26. Entendemos que los apóstoles no sabían nada de este acto, pero el Señor les explica que iba a representar aquel pan, el cual representaba su cuerpo molido por nuestros pecados. Después toma la copa y les dice: y tomando el vaso y hechas gracias, les dio diciendo: bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Mateo 26, versos 27 y 28. Ahora seguramente ya no quedaría ninguna duda en la mente de los apóstoles, quienes comprendieron el significado de aquel acto, y de ahí en adelante ellos se encargarían de extender este hermoso pacto, el cual sería como un sello de distinción para todos los que iban a venir al conocimiento del Evangelio. Pensemos por un momento, si el Señor Jesús no hubiera establecido este acto de representar su cuerpo y su sangre con este pan y el jugo de la vid, seguramente no tuviéramos ninguna forma de reconciliación con nuestro Creador. Otras de las formas de cómo actúa este nuevo pacto es cuando el hombre siente arrepentimiento y busca la forma de que Dios perdone su vida pasada. No olvidemos que bajo el antiguo pacto era necesario el derramamiento de sangre de un animal para que el sacerdote lo sacrificara y así se pudiera obtener el perdón de los pecados. Ahora, cuando el hombre quiere entregar su vida a Dios, es necesario que lave sus pecados a través del bautismo, porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Romanos 6:4. Notemos ahora que lo que va a cambiar es nuestro interior, ya que desde el momento en que hagamos este pacto con el Señor, Él derramará abundantes bendiciones en nosotros. Por lo tanto, estamos obligados a cumplir con este pacto siendo fieles y guardando los mandamientos de nuestro Dios, con el propósito de que este pacto no sea quebrantado por nuestra parte. Observamos las palabras del apóstol Pablo que nos indica qué es lo que Dios quiere de nosotros a fin de que el pacto no sea quebrantado por ninguna de las partes que intervienen en él. A que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovaros en el espíritu de nuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Efesios 4:22 al 24. Es claro entonces que la única manera que tenemos para que este nuevo pacto tenga un efecto real en nuestra vida es que comencemos una nueva vida en Cristo y dejemos de hacer las obras de la carne a las cuales muchas veces todavía estamos sujetos y no permiten que adoremos a Dios como dice su palabra. Mas la hora viene, y ahora es,
cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4:23. Así entonces, este nuevo pacto nos permite presentarnos delante de Dios sin la necesidad de ofrecer un sacrificio material como era en la antigüedad. Ahora, lo que Dios también requiere es lo que escribió el rey David: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmos 51:17. Siendo así, ya no estamos sujetos a aquellos sacrificios antiguos, los cuales el pueblo de Israel observó y cumplió con devoción y santidad, para más tarde caer en la rutina, debido a su desobediencia y rebeldía. De ahí la necesidad de establecer un segundo pacto. Observe lo que dice el apóstol Pablo, el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, mas del Espíritu. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 6. Y enseguida explica que si el ministerio de muerte, grabado en piedras, fue con gloria, ¿cuánto más no será con gloria el ministerio del Espíritu? Segunda carta a los Corintios 3, 7, 8. Luego entonces se entiende que este nuevo pacto transformará toda nuestra vida, y entonces el Espíritu Santo guiará nuestros pasos delante del Señor para convertirnos en verdaderos hijos de Dios. No olvidemos que Dios quiere que haya un verdadero arrepentimiento de nuestra parte, ya que si no es así, quiere decir que estamos obligando a Dios a cumplir Él solo este pacto. Por lo tanto, debemos recordar el compromiso que hizo con el Señor cuando nos bautizamos, que nuestra vida cambiaría en todos sentidos. La palabra de Dios dice: no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis del Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan 15:16. Con estas palabras, el Señor Jesús nos deja ver la importancia, cumpliendo también la parte que nos corresponde del nuevo pacto, ya que esto no incluye únicamente el tomar o no la cena del Señor, sino la observancia de toda la doctrina que el Señor dejó escrita en su palabra. Permitamos entonces que este nuevo pacto viva en nuestros corazones y haga el efecto que Dios quiere en nuestra vida. Un ejemplo de esto lo encontramos en la vida del apóstol Pablo cuando dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Amados hermanos, deseamos que este artículo que acabamos de analizar sea de mucha utilidad en nuestra vida y podamos reflexionar acerca de la condición tanto del antiguo como el nuevo pacto y de qué manera puede aportar grande bendición en nuestra vida si tomamos en cuenta aquel grande sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por amor a cada uno de nosotros. Paz a vosotros. La Conferencia General de la Iglesia de Dios presentó Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Que Dios le bendiga. Paz a vosotros.